Y por otro lado, hablando de policías municipales, la Dirección de Seguridad Pública en Mexicali, fue entrevistada por Evilla sobre un tema interesante que tiene que ver también con qué es lo que se está haciendo en el Valle de Mexicali. ¿Por qué? Porque el día de anteayer hablábamos de 2 cadáveres encontrados, asesinados en el ejido Monterrey, a la entrada. Y hemos hablado de una serie de hechos violentos que se han venido registrando y recrudeciendo la violencia en el Valle. Y entonces la Guardia Nacional no nos sirvió para maldita la cosa, Villa, porque pues eran cerca de 800 elementos, de los cuales hasta helicóptero veíamos, y que nos decían que con eso simple hecho iba a ser inhibidor de violencia. Y la Secretaría de Seguridad sí ha trabajado más, se ha tratado de meter más, pero lo que sí, y de verdad que no quiero sonar al discurso viejo cuando no tienen ningún argumento o no tienen nada que analizar, pero sí falta coordinación, o no hay un elemento que nos diga que hay un trabajo en conjunto más allá de reunirse cada miércoles o todos los días en estas mesas de seguridad, que como decimos parece un cambio de fichas, ¿no? Del mapa del mundial. A eso se juntan realmente y a tomar café a ver qué café nos toca hoy, ¿no? Sí, no, se juntan a arreglar el mundo, ¿no? Desde el escritorio. Acá y empiezan a platicar como una botellita de 400 conejos, o tú y yo podemos hacer lo mismo, ¿eh? Es lo que te decía. Los titulares de las corporaciones pistearán ahí. Sí, yo creo que sí. Algún traguito, ¿no? Ahí con piquete, ahí. Hay que hacer las reuniones a partir de las 8 de la noche. O sea, imagínate en sus borracheras. Imagínate en sus reuniones, ¿cómo dirán en las mesas de seguridad, ¿y si algún día nos coordinamos? ¿No? Y que el otro diga, tiene toda la razón. Yo creo que sí. Pero es que mira, es que tú también te pasas. Ay, empiezan acá de borracho intransigente. Y empiezan, no, que fuiste tú, que tú le dijiste esto a la prensa. ¿Te acuerdas en 2015? Sí. Acá. ¿Quién sabe cómo serán esas reuniones de coordinación? Nosotros nos las imaginamos así. ¿Así? Y yo me imagino a lo mejor ahí algún subsecretario sentado en una hielera. Anda. Ey, tú. Pasa un bote. Pasa un bote. Y ahí agarra y se lo dan. Oye, que digan. Es que no me gusta la light. No, pues lánzate por otras acá. Bud Light, no, es que esos son de Fernando Sánchez. Yo creo que ibas a decir otra cosa por la campaña. ¿O te estás burlando de Fernando Sánchez por la campaña que hubo en Bud Light? No. No estoy burlando de nada. No tiene nada que ver. No estoy burlando de nada. Bueno, así son las reuniones del grupo de coordinación. Sí. Más o menos así. Así de pintorescas. Así queremos que suenen. Ojalá que así sean. La verdad es que yo creo que así entendería por qué está pasando lo que está pasando. Así pero bueno, más allá de esto, sí ha habido incidentes violentos, sí ha habido confrontación por parte de grupos delictivos. Yo creo que yo creo que es de los años que más se han dado este tipo de conflictos. Vamos a escuchar al director de la policía, Pedro Ariel Mendívil, para que nos explique un poco sobre esto. Y bueno, es parte de las consecuencias de la propia violencia que se vive principalmente en el Valle de Mexicali. Ya tenemos 1 año y 9 meses. Hemos tenido 17 enfrentamientos con, obviamente, generadores de violencia, desde temas de violencia familiar hasta agresiones en alguna diligencia judicial, como también en temas de gente que se introduce algún domicilio, ¿no? y empieza a ejercer violencia, hasta enfrentamientos con delincuencia organizada en el Valle de Mexicali. 17 enfrentamientos donde hemos tenido alrededor de 23 víctimas por parte de los generadores de violencia, y bueno, afortunadamente para nosotros en estos enfrentamientos no hemos tenido ninguna baja ni ninguna persona lesionada, ¿no? Entonces no es lo ideal, pero siempre que haya un llamado al 911 donde esté en riesgo la ciudadanía y donde estamos haciendo nuestras funciones de seguridad, y obviamente hay una agresión por parte de los generadores de violencia hacia nuestros elementos, hacia la Dirección de Seguridad Pública Municipal, parte del protocolo obviamente es repeler esa agresión, y en esos enfrentamientos hemos abatido a los delincuentes, y bueno, afortunadamente, como lo comento, no hemos tenido ninguna baja, ¿no? Es una cifra importante, sí. No es para nada algo que se presuma, o sea, porque obviamente es un buen escenario en el sentido de que los policías que estaban atendiendo los incidentes no han resultado lesionados.
Pero todo este tipo de cuestiones genera, número uno, investigaciones y también genera consecuencias. Son vidas de personas que lamentablemente sus familiares los resienten, ¿no? Independientemente de los factores, de lo que usted está planteando, no podemos elogiarlo ni sentirnos felices, ¿no? Por estos resultados. Son realidades, son situaciones que más que decir que qué bueno, qué malo, estamos planteándole cómo se está viviendo la violencia en la zona rural del Valle de Mexicali, cómo se ha vivido durante este tiempo. Si bien es cierto que hay una reducción de los homicidios, por lo menos un tema de números, la realidad es que sigue habiendo enfrentamientos en zonas donde es menor la intervención policial por la capacidad operativa con la que se cuenta, Jorge. Y eso yo creo que es importante señalarlo como tal. Sí, porque además, pues bueno, habla de un trabajo que ha hecho la Policía Municipal, pero también habla de las ausencias que se tienen en materia operativa en conjunto de nuestras autoridades. Como dices, claro que no puedes presumir que tienes este tipo de reacciones, ¿no? Operativas, pero esa es la realidad que se tiene en el Valle de Mexicali. Como lo hemos comentado, realmente cómo se ha trabajado, y ayer se lo cuestionaba el secretario de Seguridad Ciudadana, Tizoc Aguilar Durán, ¿qué tanto se ha trabajado en las zonas del Valle? O sea, y decía el secretario, no, pues es que es bien complicado porque, pues, no quiero ir. Porque me aflojera. No, porque necesitamos poner, pues, tecnología. Claro. Y es muy difícil por las zonas, pues, agrícolas que hay, la falta de infraestructura. Y uno se queda pensando, pues, tampoco hay tecnología en las ciudades, ¿eh? O sea, tampoco... Rosarito no tenía cámaras. Y estamos pagando cerca de 2,000 millones de pesos. A pagarse a 6 años. A 6 años y a 10 años, ¿no? Entonces, es de verdad increíble que nos sigan vendiendo tan caro Seguritech y no tengamos tecnología ni en ciudades ni en zonas agrícolas. Entonces, si no tenemos cómo trabajar, pues lo único que nos dice es que bajo la intuición de quienes viven ahí y me refiero a quienes viven ahí son policías municipales. Y lo mismo pasa en el Valle de la Trinidad, como en el Valle de San Quintín. Quienes viven ahí son policías municipales, que también es cierto. Ha habido policías municipales relacionados con la delincuencia organizada, pero es muy chistoso porque cuando hablan sobre eso, Villa, dicen, hay malos elementos y tenemos que, pero la mayoría son buenos. Bueno, si ya te diste cuenta que hay malos elementos, pues los tienes que sacar. O sea, lo sé de cierto que no los puedes sacar nada porque se te antojó. Tiene que haber un proceso administrativo. Pero acá sí es muy claro que los únicos que conocen el terreno y que saben cómo está y que saben quién es quién en el Valle de Mexicali, como en el Valle de San Quintín, como en el Valle de Las Palmas, como en todas las zonas agrícolas o el Valle de Guadalupe, son los municipales. No hay más. Y si no tienen coordinación, la Guardia Nacional deben de sentarse con ellos, no al revés. Porque también es mucha soberbia de parte de los elementos de la Sedena, de la Marina y de la Guardia Nacional de decir, nosotros somos los mejores. Nosotros venimos acá a poner orden. Sí. Y esto es hasta una tipo de estrategia de guerra, ¿no? Por así llamarlo, estrategia, no de guerra como tal propiamente, ¿no? Sino los grupos delictivos para poder de repente operar en ciertas zonas, a quienes tienen que identificar, no digo directamente involucrarse con el grupo de la delincuencia organizada, pero a quienes identifican habitualmente, son a los policías municipales, porque son la primera intervención, o son el acercamiento o la policía más cercana a la ciudadanía. Se encuentra en un sector, cada determinado tiempo da vueltas en la misma zona durante varias horas, termina eventualmente siendo identificado y reconocido por grupos delictivos. No con esto quiero decir que al ser reconocido que se involucre o que sea parte de la delincuencia organizada, sino que ya está identificado, ya pueden verlo, ya saben más o menos cuáles son sus horas, ya tienen ahí cierta información en la cual el policía está obligado a recorrer porque es su cuadrante, ¿no? Es la zona donde tiene que trabajar. Ahí obviamente muchos sucumben y aceptan formar parte de la delincuencia organizada, una mayoría no, pero yo creo que cuando hablan del discurso la mayoría son los buenos. Es un discurso como para no pegarse un balazo en el pie. Claro. Es un tema de no tengo idea de si hay buenos o malos. Yo sé quiénes suenan que son malos, pero no hay ninguna investigación. Nadie tiene una investigación interna para determinar este tipo de cuestiones. Y hay que recordar que hace no mucho, en la administración de Felipe Calderón, en la de Fox también, pero principalmente Felipe Calderón, hubo muchas intervenciones de la FGR, entonces Procuraduría General de la República, que detuvieron a policías
se llevaran a 8 o 10 policías. De repente cada avenida era llevarse un puño de policías y algunos permanecieron allá por muchos años y se decretó su inocencia al final. O sea, son episodios negros que hemos tenido y de políticas fallidas para combatir la propia delincuencia interna dentro de las corporaciones. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.